ponderal con el apetito aumentado o normal. Y en este caso estaríamos hablando de lo que es una pérdida ponderal con apetito normal a disminuido. Siempre tenemos esos gatos que están como en el medio del mundo y que se nos empieza a complicar con que son terriblemente inespecíficos. Pero habitualmente cuando hablamos de pérdida ponderal, hablamos de este tipo de pacientes que en realidad ya ingresan a consulta con el apetito disminuido. Esta foto no es que es, digamos, aleatoria. Les quiero mostrar por las dudas que alguno no haya visto nunca un síndrome de Howe. Eso es un síndrome de Howe, la protrusión del tercer párpado. Causas muchísimas, pero una de las causas con las cuales se presenta el síndrome de Howe es todo lo que tenga relación con el dolor abdominal. Dolor en general, pero dolor abdominal en particular. Se lo muestro porque en realidad tiene que ver también con todo lo que es un proceso inflamatorio intestinal que pueda estar relacionado con la signología clínica. Así, el que no lo había visto, lo vio. Quiero saber, Oscar Reyes, que me preguntó la clase pasada, que le averiguó lo de la hemoglobina. Si no, esperamos a ver si se conecta Oscar. Y si no, se los digo. O sea, me hacen acordar por las dudas y se los digo así, les cuento que me contó gente de laboratorio, porque le pregunté a endocrinólogos y los endocrinólogos en realidad tampoco tenían muy claro por qué no se mide la hemoglobina glicosilada en gatos. No es que no se mida, se puede medir. El punto es que la hemoglobina glicosilada surge a partir de la presencia de hemoglobina libre con glúcidos alrededor, o sea, a partir de ahí se denomina glicosilada. Y esto está condicionado con la cantidad de eritrocitos lisados que puedan estar dando vueltas en sangre. Como la vida media del eritrocito no está del todo acomodada en gatos, no se sabe exactamente de cuánto es la vida media, no se sabe cuán fidedigno es un valor de hemoglobina glicosilada. Y es por eso que en el gato diabético no se usa la hemoglobina glicosilada de rutina, sino la fructosamina. Se los quería decir a todos, así que cumplí. Si Oscar no está por ahí, escucha la clase grabada, por lo menos por ahí le puede llegar a quedar el concepto y si no, cualquier cosa lo vuelvo a repetir. Bueno, entonces, pérdida ponderal con apetito disminuido. Ya saben que me interrumpen, me preguntan y vamos hablando y discutiendo qué es lo que pasa. Y para empezar, vamos a empezar con el recordatorio, igual que la clase pasada. Cuando hablamos de pérdida ponderal, hablamos de un equilibrio que debería darse entre el gasto de energía o la pérdida de calorías y la ingesta, que no se produce, se pierde, por lo cual se gasta más energía o se pierde más de lo que la ingesta logra. Esto queda fundamentado en relación al trabajo del apetito y el metabolismo, y esto lo va a determinar el hipotálamo a partir de regular ingesta, niveles de actividad y cuánto va a estar gastando ese paciente en función de el metabolismo puntual, o sea, el gasto metabólico basal, que sería el primero, el más básico. Esto en realidad es solamente para que recordemos de qué manera trabajan las cosas, ¿sí? A partir de acá, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que existe en los animales gerontes una cosa que se llama sarcopenia del geronte, que va a llevar obligadamente a pérdida ponderal, ¿sí? Lo sufren todos los mamíferos, nosotros, los gatos, los perros, pero sí en el gato tiene mayor importancia, no solo por la importancia clínica, porque el hecho de que se pierda masa muscular es una situación que a un paciente geronte que tiene dolor articular, que necesita mantener una movilidad que empieza a disminuir, le representa un mayor gasto, o sea, un mayor gasto en estrés fundamentalmente, sino aparte que el gato puntualmente, por una cuestión metabólica, degrada las proteínas. Entonces, si no compensa muy bien el tema de la dieta, se empieza a complicar. ¿De qué manera se empieza a complicar? Se empieza a complicar porque cada vez tiene más evidencia de catabolismo, o sea, más evidencia de pérdida proteica de masas musculares. Esto en realidad tiene como fundamento una etiología que comparten, o sea, es por sumatoria y hay varias situaciones que lo empiezan a, digamos, a poner en evidencia para que se haga bien visible. Y lo vemos, o sea, nosotros cuando trabajamos con gatos gerontes en consulta, vemos que son animales que tienen el músculo hecho baba, decimos, o sea, está muy perdido lo que es el tono muscular y esta pérdida está hecha a expensas de lo que es
la masa muscular total. Estoy silenciando gente, les cuento, no es de mala onda, pero si no, escucho ruidos de fondo y no me voy como distrayendo. No está bueno, así que los voy silenciando indiscriminadamente. Bien, a partir de acá, esa etiología que es multifactorial se fundamenta en una mala ingesta en el volumen de proteínas que necesita ese paciente para poder mantener la masa muscular, en un mayor catabolismo, o sea, en un mayor volumen de degradación. Y fundamentalmente, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, en el geronte siempre hay mayor cantidad de citoquinas circulantes y esto genera, induce o sostiene un estado que se denomina proinflamatorio. Un paciente que es geronte está siempre en estado proinflamatorio, siempre hay mayor cantidad de citoquinas. Esto en realidad es inevitable porque es una cuestión o una consecuencia de la edad del paciente y de una actividad, entre otras cosas, muy relacionado con lo que son los estados hipoperfusivos. Reciben menos sangre las células o menos oxígeno a partir de distintos motivos. Entonces ese paciente está siempre en un estado proinflamatorio. Importante que tengamos en cuenta una cosa. El hecho de la ingesta inadecuada de proteínas hace que habitualmente suplementemos, ¿sí? Acá dice Lucas, los pacientes obesos también están en estado proinflamatorio. Vamos a ver una clase entera de obesidad, Lucas, porque va de la mano con el paciente geronte. Y el paciente obeso está proinflamatorio siempre, siempre, no pro, está directamente inflamatorio. Nosotros decimos proinflamatorio a veces no tenemos neutrófilos así descontroladamente, pero eso no quiere decir que no estén en estado inflamatorio real. Sí, vamos a ver después por qué es lo que pasa con eso. El punto al cual quiero llegar con el tema de la ingesta inadecuada de proteínas es que habitualmente en el geronte nos vemos limitados con la cantidad de proteína, porque va de la mano con la enfermedad renal. Entonces se nos empieza a complicar el volumen. Importante para que tengan en cuenta, de ninguna manera se puede suplementar con suplementos hechos para humano, ¿sí? Podemos tener un agregado con los de veterinaria, sin duda. El punto es, y acá esto se los quiero decir para que quede claro, hay gente que demoniza el Ensure y les dice, no se puede dar. No, no es que no se puede dar, es que no les sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que nosotros llamamos Ensure, que en realidad su pronunciación correcta sería Ensure, está fundamentado en una dieta que requeriría un ser humano, cuya base nutricional van a ser los carbohidratos, lo mismo que puede pasar en un perro. En un perro no van a tener problema. En un gato, el Ensure se queda corto en proteínas. Entonces, si necesitamos suplementar, usemos los suplementos de veterinaria. ¿Podemos usar el Ensure? Sí, el Plus, porque viene con mayor cantidad de proteínas, con otro valor biológico, así que sería un poquito más adecuado. No quiere decir con esto, y les vuelvo a repetir, que se vaya a morir el gato porque le dieron Ensure y no otra cosa, ¿sí? El punto es que siempre les van a seguir faltando proteínas en la dieta, o sea que el gato va a seguir autodigiriéndose, no le están dando de comer, lo están llenando nada más, pero no le están dando de comer lo que necesita. Esto solamente para que tengamos en cuenta que existe la sarcopenia del geronte, pero así como existe, es un estado que no tiene relación con la enfermedad. Un animal geronte siempre tiene sarcopenia y eso no es un cuadro de enfermedad, no es un paciente enfermo, es solamente un paciente viejo, ¿sí? A diferencia de los pacientes que vienen con pérdida ponderal marcada, donde en realidad solemos tener asociación con lo que es el cuadro de anorexia. Nosotros cuando hablamos de un paciente anoréctico, en cualquier caso, estamos hablando de un paciente que puede tener tres categorías. Una anorexia primaria, que es la que tenemos nosotros, o sea, el ser humano hace anorexia primaria, que es la anorexia en la cual el centro del hambre dice no quiero comer. Y esto lo hace en realidad porque está inhibido. Esa inhibición fundamentalmente se puede dar por trauma, se puede dar por neoplasias, no es habitual. Esa inhibición la tenemos nosotros porque nos gana el compromiso emocional errado, ¿sí? Es la adolescente que deja de comer, el adulto que deja de comer porque tiene una mala apreciación corporal, por ejemplo. Habla de un problema psiquiátrico, no habla en un animal de una afección directa. La anorexia primaria en animales es extremadamente rara. Sí tenemos situaciones en las cuales los cuadros son de pseudoanorexia o de anorexia secundaria. Cuando hablamos de pseudoanorexia, hablamos de pacientes que quieren comer y no pueden,
Y ahí en primer lugar vamos a tener el dolor, ¿sí? Como causa más limitante, quiere y no puede, intenta, y es ese paciente que se acerca a el pote de comida y no lo olfatea, lo lame incluso, lo que no puedes hacer ingesta, causas millones, desde afección de piezas dentarias hasta masas esofágicas, por ejemplo, o pacientes que son regurgitadores, esofagitis, millones de causas, o anorexia secundaria. Y acá tenemos anorexia secundaria que tiene dos posibilidades. Una es que el examen físico sea normal, que van a ser animales en los cuales no encuentro nada, y otros donde el examen físico es anormal, donde encuentro puntos de lesión. Pero en la secundaria va de la mano con esa anorexia del paciente que aparentemente no tiene nada a la cabeza y sin embargo no come porque tiene enfermedad renal, porque tiene una enfermedad metabólica hepática. Entonces suelen ser pacientes que puedo, digamos, encararlos desde el lado de la enfermedad. Y estos van a ser la mayoría de los pacientes que trabajamos nosotros con pérdida ponderal. Pacientes que suelen tener anorexia de tipo secundaria. Y eso es lo que tenemos que apuntar, a descartar qué es lo que está pasando con ese paciente. Y para empezar, vamos a empezar a acomodar con que no es lo mismo la pérdida ponderal de un paciente que no come, que está perdiendo porque no ingiere, a lo que es un paciente que entra en un cuadro de desnutrición o caquexia. Es de Christian Bale en una película genial, increíble, que se llama El Maquinista. Es una película muy, muy buena. Y la realidad es que como actor tuvo que bajar como 45 kilos para poder hacer el papel. Fíjense que está en un estado en el cual podríamos estar hablando de una caquexia sin ningún tipo de problema. Los que conocemos la película sabemos que viene por ese lado, pero de cualquier manera siempre hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando con el paciente. Y para empezar tenemos que empezar por definir. Y si hablamos de desnutrición, hablamos de un paciente que no tiene los nutrientes necesarios que tiene que tener para cubrir su mantenimiento. Y esto puede tener distintas causas, que no los reciba o que no los ingiera. Cuando hablamos en este caso de pérdida ponderal por desnutrición, generalmente hablamos de que no los ingiere porque no quiere, porque hay cualquier problema asociado a la cabeza, la anorexia secundaria, como hablábamos hoy. Otra posibilidad es que nuestros pacientes tengan caquexia. Y cuando hablamos de caquexia, hablamos de un problema superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gasto está ganándole a la ingesta. Pero hay un montón de compromiso sistémico agregado que no hay en la desnutrición. Cuando hablamos en realidad de caquexia, perdemos los mecanismos fisiológicos normales, o sea que la relación entre ingreso y egreso se pierde. Como se pierde la relación entre ingreso y egreso, no funciona la resolución solamente aportando lo que falta. Tenemos un problema. No va a solucionarse el problema de caquexia solamente porque yo le dé mejor de comer, porque ocurre cualquier, digamos, situación de caquexia está relacionada con un paciente que se está autodigiriendo por distintas causas, ¿sí? Pero no puede conservar la ingesta. Entonces, y a partir de acá, estamos hablando fundamentalmente de un paciente al cual yo puedo suplementarlo, pero lo que necesito es acomodar la causa de base. La caquexia forma parte de un síndrome, o sea que es un conjunto de signos y síntomas, y el punto es encontrarlos, porque es como una telaraña, ¿sí? Tenemos el centro donde está el problema y a partir de ahí empiezan a desparramarse cosas. Y dentro de las cosas que se desparraman van a estar asociadas todo lo que van a ser las citoquinas que se liberan fundamentalmente en todo proceso de enfermedad profunda, en todo proceso de afección, porque siempre vamos a tener algo que lo genera. Y lo que lo genera puede tener distintos, no solo orígenes, sino formas de manifestación, aunque lo comparten. Sí hay cosas que se asocian siempre dentro de lo que es un paciente caquéctico, y vamos a tener como elemento de asociación directa todo lo que va a ser la falta de ingesta, anorexia secundaria, procesos proinflamatorios, y junto con ese proceso inflamatorio, elementos de resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina induce un paciente que por más que coma no va a poder aprovechar la glucosa. Y como no puede aprovechar la glucosa, sigue autodigiriéndose. Por eso les digo, la caquexia es una entidad. Y como entidad, lo que va a hacer inevitablemente es
comerse al paciente. Es por esto que son pacientes que tienen una pérdida ponderal muy, muy evidente y que muchas veces no es tan, digamos, la causa no la justificaría para nosotros, no para su medio interno, ¿sí? Sino que para nosotros la causa no la justificaría. Entonces es importante que revisemos el paciente siempre de manera integral, porque tenemos que tratar de llegar al nido, ¿sí? Al meollo del asunto. En primer lugar, vamos a estar hablando de pacientes caquéticos con pérdida de masa muscular, fundamentalmente bajo índice de grasa, pero después de que perdieron la masa muscular. Acuérdense que los gatos siempre van a degradar primero el músculo y después la grasa. Es por esto que cualquier afección crónica, y acá sí, la vejez pasa a comportarse como una, hace que tengan mucha menos masa muscular y todavía tengan resto, ¿sí? En el gato la bolsa primordial, por ejemplo, el rollito, el mondongo que les cuelga de la panza, lo sostienen, aunque la masa muscular esté bastante disminuida y palpamos los isquiotibiales y son pacientes que han perdido muchísima masa muscular pero todavía conservan resto graso. Pacientes que no tienen ganas de moverse asociado con anorexia, siempre, ¿sí? O sea, son pacientes que, por más que estén muriendo de hambre, no sienten necesidad de comer, porque la misma caquexia se comporta como un elemento que les sostiene la anorexia secundaria. Vamos a tener un aumento de los marcadores inflamatorios, fundamentalmente PCR, o sea, proteína C reactiva, que es una proteína que se libera a partir del hígado cuando estoy frente a cualquier paciente que tiene mucha inducción de interleuquinas. Y dentro de las interleuquinas, la que va a la cabeza con la elevación es la interleuquina 6. De cualquier manera, esto a nosotros, digamos, no nos sirve, porque no lo vemos. Lo que sí nos sirve es saber que vamos a estar hablando de pacientes anémicos. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos sacar adelante ese paciente y la anorexia implica un paciente deshidratado y no lo podemos hidratar porque está con hematocrito muy bajo. Tengan en cuenta que cuando hablamos de anemia en gatos, generalmente la limitante para la anemia en general es una hemoglobina por debajo de 12. El requerimiento para transfusión es una hemoglobina por debajo de 7. Y la verdad es que la hemoglobina se considera que siempre es 1/3 del valor del hematocrito. O sea que si estoy hablando de un paciente felino con un hematocrito de 34, por ejemplo, ya estoy hablando de un paciente anémico. Y si estoy hablando de un paciente felino que tiene una hemoglobina de 7, estoy hablando de un paciente que tiene un hematocrito de 21. Eso es un paciente que tengo que considerar como dentro de los pacientes con opción a transfusión. Generalmente nosotros en gatos no solemos hacer transfusión con hematocrito tan alto. La verdad es esa. ¿Por qué? Porque en el gato es una complicación, porque tengo que hacer sí o sí crossmatch, porque necesito un donante de más de 4 kilos, de menos de 5 años, o sea, porque realmente nos resulta engorroso. En el perro les diría que la limitante generalmente está ahí para no estar hablando de un paciente que está hipoperfundido. También tenemos limitantes, sobre todo las económicas, pero en el gato las limitantes son más. Ahora sí tengan presente que una hemoglobina por debajo de 7 está haciendo sufrir al paciente. Ese paciente no está manejando bien los niveles de perfusión. Perfusión a partir de oxígeno, ¿sí? Le está faltando oxígeno. Acá dice Lucas, la anemia generalmente es regenerativa. No, porque el punto va a ser que todo cuadro caquéctico implica un paciente crónico, Lucas, y las mismas interleuquinas son las que te bloquean la actividad medular. Por eso hay anemia, porque las interleuquinas te bloquean la producción de eritrocitos. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo haga que ese paciente está con el cuadro que lo genera, y obviamente cuál sea el cuadro de base, ¿sí? Porque si yo estoy hablando de un gato puede estar caquéctico porque es VLEF positivo, por ejemplo, y ahí se me empieza a complicar la vida porque empiezo a subir cosas, a sumar cosas. Otra posibilidad es que tenga un paciente neoplásico, aunque no vea la neoplasia. Entonces, también tengo que considerar cuál es la causa de base que me está generando la caquexia, porque me profundiza el estado. O sea, me sigue sumando elementos negativos. Sí, también suele haber hipoalbuminemia, porque es un paciente que no come. Entonces, si llega a degradar las proteínas hasta determinado límite, empezamos a tener baja la albúmina. Importante esto, los gatos no suelen hacer hipoalbuminemias terribles, ¿sí? El gato es mucho más resistente a mantener la presión de perfusión a partir de la albúmina. Así que a partir de ahí, así como es un animal que siempre decimos es un animal de desierto, y como es un animal de desierto, tolera valores de hipoperfusión superiores al perro, y por eso no me sirve el lactato como mediador,
les baja la albúmina y nunca van a tener albúmina superior a 3. ¿Sí? El animal caquéctico no tiene buenos valores de albúmina, aunque no los tenga por debajo del límite crítico que es 2. ¿Sí? O sea, aunque no me baje por debajo de eso, siempre voy a tener la albúmina ahí, digamos, en un valor ahí. ¿Sí? Nunca va a estar excesiva, siempre va a estar ahí como mantenida al límite. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la caquexia para tener en cuenta? En primer lugar, voy a tener cualquier situación que me genere una inflamación sistémica. A partir de acá, cualquier elemento que me produzca lesión celular va a terminar generándome inflamación sistémica porque va a traer células inflamatorias y esas células inflamatorias empiezan a activar todo lo que es sistema inmune y empiezan a multiplicar el efecto, ¿sí? Empiezan a cada vez generar mayor amplificación dentro de lo que es el proceso inflamatorio. Esto se produce a partir de la liberación de citoquinas desde las células inflamatorias, o sea, desde lo que es sistema inmune. Y esta liberación de citoquinas, que fundamentalmente son interleuquina 1, 2, 6, interferón gamma y factor necrotizante tumoral alfa, van a ir por vía sanguínea y a partir de la distribución de sangre van a activar todo lo que se denomina sistema proteolítico, o sea, van a empezar a lisar las proteínas, porque es a lo que se llega a partir de la liberación de citoquinas, a la lisis celular, fundamentalmente a partir de la ruptura de proteínas. Esto induce una cosa que se llama hipercatabolismo, o sea, aumenta la degradación corporal, pero no puede compensar generando proteína y grasa. Y como no puede compensar, el paciente siempre va a menos. O sea, es un paciente al cual el hipercatabolismo le gana al elemento productivo de proteína y de grasa. Y esto va a quedar condicionado por la liberación de citoquinas que se produce a partir de la activación del sistema inmune, que se produce a partir de cualquier foco inflamatorio crónico. Es por esto que tengo tanta variabilidad dentro de las causas de caquexia. Y es por esto que está bueno que lo sepamos cuando tenemos pacientes que ingresan con pérdida ponderal real a consulta. Inevitablemente yo voy a tener que explicarle al tutor que tengo que buscar. Y que buscar va a ser largo, de la misma manera que el desarrollo de la afección es largo. Y sobreagregado a esto, mala nuestra, que somos latinoamericanos, que buscar va a ser caro muchas veces y que en otras no vamos a poder encontrar la causa, porque va a depender siempre de cuán simple sea. Una cosa es un gato al cual yo le puedo sacar sangre y me da BILEF positivo o BIF positivo, que me encuentro con una neopancreática, que me encuentro con cualquier cuadro, con una peritonitis infecciosa. Y otra cosa va a ser ese paciente al cual yo le hago una eco y me da normal, le hago una placa de tórax y me da normal, le hago un análisis de sangre y las variantes que tengo no me justifican ese cuadro de enfermedad. Porque son pacientes que muchísimas veces yo tendría, por ejemplo, que resonar para ver en imágenes qué es lo que está pasando, que profundizar, que hacer análisis de líquido cefalorraquídeo, o sea, cosas que en la práctica no nos resultan ni tan baratas ni tan accesibles, y no siempre vamos a llegar al diagnóstico. Importante que esto lo tengamos presente, ¿sí? Porque la mayoría de las veces vamos a tener el foco, pero otras veces no. Y ahí es donde se nos empieza a complicar. Ahora, siempre que tenga un paciente con desnutrición o caquexia, voy a tener, en primer lugar, una disminución de ingesta, o sea, un paciente que está con hiporexia o anorexia. Acuérdense que nosotros dividimos hiporexia y anorexia como si fueran cosas distintas, ¿sí? El consumir menos es hiporexia y el no consumir es anorexia, la falta de hambre es anorexia. El punto importante siempre es que en medicina felina el gato va a requerir obligadamente proteína y si no las recibe va a autodigerirse. Entonces, la hiporexia en el gato se comporta como un perro con anorexia. Necesitamos cubrir los requerimientos, si no, va a seguir degradándose. Entonces, siempre busquemos qué es lo que me está generando la probabilidad de que no coma por la enfermedad de base. A partir de acá tengo que descartar todo lo que son afecciones de tracto gastrointestinal, procesos nauseosos, modificaciones de gusto y olfato, ¿sí? Importante. Pérdida del apetito por cualquier causa que tenga relación con las causas de anorexia secundaria, como pueden ser los enfermos renales, que no solo se debe a la náusea, sino que sienten menos
necesidad de ingesta. A partir de ahí, tengo que empezar a buscar qué es lo que está pasando. Tengo que tener en cuenta que obligadamente, para que mi paciente entre en un cuadro de desnutrición y caquexia, tengo pérdidas de proteínas y esto es crónico. Entonces, busquemos, de acuerdo a los antecedentes, qué fue lo que pasó con ese paciente tiempo antes. No hagamos una anamnesis de qué ocurrió en los últimos meses, ¿sí? Pasemos a qué ocurrió desde los últimos 2 años, por ejemplo, porque entonces voy a poder ampliar un poco las probabilidades de que se me empiecen a ocurrir cosas de dónde puede haber estado la raíz del problema. Pero la cronicidad es lo que hace que mi paciente no esté respondiendo. Y por otro lado, tenemos que tener presente que siempre hay liberación de mediadores proinflamatorios. Siempre. Las citoquinas trabajan no solo amplificando la respuesta inflamatoria, sino también disminuyendo el apetito a nivel central. Entonces, si yo no encuentro cuál es la causa que produce la liberación de citoquinas, va a ser muy difícil que llegue a controlar el proceso de base. Entonces, siempre que tengamos un paciente con pérdida ponderal, tenemos que dividir qué es lo que está pasando con nuestro paciente. ¿Nuestro paciente está perdiendo peso o nuestro paciente está con desnutrición caquexia? Porque si arranco con que no contemplo que exista la caquexia, voy a estar complicándome la vida a la hora de tratar de llegar a un diagnóstico definitivo. No es lo mismo un paciente que pierde peso que un paciente que está en caquexia, ¿sí? Dentro de las causas de pérdida ponderal que dijimos vamos a tener con apetito normal o aumentado, vamos a tener con apetito normal o disminuido, tengo una amplia gama de procesos que agarrados a tiempo son factibles de controlarse. Cuando tengo un paciente que está en condición de caquexia, ya lo perdí, ¿sí? Ya perdí la posibilidad de sacar ese animal adelante. Entonces, tenemos que tratar de empezar a separar para poder acomodarnos dentro de lo que es el factor pronóstico y ver si podemos o si nos queda la posibilidad de sacar ese animal adelante dentro de lo que es su cuadro de enfermedad. Nosotros vimos la clase pasada que teníamos 2 causas de pérdida ponderal. Una era que no se recibiera lo suficiente a partir de que comiera con carencial en calidad, en cantidad. Otro es que no pudiera comer o absorber los nutrientes de manera efectiva. Y la segunda posibilidad es que en realidad perdiera más de lo que ingresa. Esto se iba a dar a partir del aumento de la tasa metabólica o a partir de un cuadro de caquexia. En ambos casos, yo lo que tengo que hacer es empezar siempre por el paciente, o sea, reseña, anamnesis, examen físico general, examen físico particular. Y a partir de ahí, sigo. Pero en el geronte, una de las principales causas de pérdida ponderal caquexia va a ser la enfermedad renal crónica. Y es por esto que en realidad se las puse como a la cabeza. Cuando hablamos de un paciente geronte, tenemos que evaluar enfermedad renal, hipertiroidismo, siempre, en todos los casos. Es algo que tiene que formar parte de nuestra cabeza a la hora de controlar. Todo paciente de más de 6-7 años tiene que recibir control renal, porque la incidencia de enfermedad renal crónica en el gato es alta. Y porque agarrado a tiempo, una lesión que es irreversible, una lesión que no tiene vuelta atrás, es controlable, ¿sí? Entonces, es de las enfermedades más felices a la hora de prevenir que tenemos. La pérdida es progresiva. La pérdida es definitiva, entonces tratamos de que esa progresión sea lo más lento que puede pasar. Más o menos como un recordatorio muy simple, tengamos en cuenta que el riñón va a estar controlado fundamentalmente a partir del sistema nervioso, ¿sí? Ese sistema nervioso que a la cabeza vamos con el simpático, interviene en lo que es, por un lado, la producción de hormonas, dentro de las producciones de hormonas que se establecen, vamos a tener a la cabeza para nosotros la eritropoyetina, activa la renina, produce calcitriol, pero fundamentalmente cosas importantes. El riñón se lleva entre el 20 y el 28% del gasto cardíaco. ¿Esto qué implica? Que el riñón se necesita, demanda entre el 20 y el 28% de lo que el corazón bombea por minuto. Es un montón. Y
por qué es importante esto? Fundamentalmente nosotros contemplamos que para que el riñón se perfunda bien, o sea, para que le llegue el volumen de sangre que tiene que llegar, necesitamos un paciente que mantenga una presión de perfusión de aproximadamente 65 milímetros de mercurio. Eso es lo que todos tenemos aprendido de la facultad. Para que el riñón mantenga la presión de perfusión, que sería una tasa de filtración mínima como para estar productivo, necesita 65 milímetros de mercurio. Lo interesante es que ahora se sabe que en el gato no son 65. No se sabe exactamente bien cuánto es la presión que requiere, pero estaría entre 80 y 85 aproximadamente. O sea que nosotros, a lo largo de la historia, estuvimos hipoperfundiendo los riñones y no contemplando que ese riñón, que no tenía buena presión de perfusión, estaba quedando con áreas que se estaban muriendo. A partir de acá nos tenemos que replantear que toda actividad que implique hipotensión para el paciente tiene que estar acompañada de fluidoterapia para compensar la presión de perfusión. Que un gato que lo atropelló un auto, un gato que lo mordió un perro, no puede quedarse sin fluidoterapia por más que se lo vea aparentemente sano, ¿sí? Tengo que asegurarme que ese riñón quede perfundido, porque si no a la larga, y ahora vamos a ver por qué, se va a generar daño renal. A partir de que le llega del 20 al 28% del gasto cardíaco, el riñón lo que hace es, por un lado, controlar qué es lo que pasa con el líquido extracelular, retiene los electrolitos que se necesitan y mantiene el equilibrio ácido-base. Lo vimos en fisiología en segundo año. Por otro lado, va a excretar metabolitos, va a eliminar toxinas. Esto lo va a hacer a partir de la orina, ¿sí? Flujo unidireccional. ¿Qué implica esto? Que siempre vamos a llegar del riñón a la vejiga. Cualquier cosa que me entorpezca la eliminación de flujo, que haga que el flujo se sostenga o se mantenga, va a terminar generando daño renal, que es lo que me va a pasar con la falla renal postrenal a partir de cuadros obstructivos. Pero fíjense que cada 24 horas, o sea, por día, los riñones filtran 60 veces el plasma. A partir de acá, todo lo que sea nefrotóxico pasa por día 60 veces por ese riñón. Importante a la hora de conocer con qué drogas vamos a trabajar, sobre todo en un paciente como el geronte, que ya sabemos que tiene un riñón ahí, porque ese riñón ya fue tocado muchas veces. Entonces, tratemos de elegir drogas que no sean potencialmente nefrotóxicas, por ejemplo. Tratemos de ver de qué manera, y tengan en cuenta una cosa que a veces no contemplamos. Si nosotros hacemos un estudio por contraste por sangre, o sea, un contraste descendente, un urograma excretor, por ejemplo, estamos dando una medicación que es potencialmente nefrotóxica, una solución que es potencialmente nefrotóxica, porque el contraste es nefrotóxico. Entonces, no va a ser algo que yo voy a elegir si puedo optar por otra forma de diagnóstico. Todo esto tenemos que conocerlo y contemplarlo, fundamentalmente, a la hora de estar hablando de un paciente geronte. ¿Qué es lo que pasa con la formación de orina? Ya dijimos, se van a liberar algunos iones, se van a producir otros, se van a retener elementos que se tienen que retener, pero fundamentalmente lo que va a estar secretándose, o sea, lo que va a estar siendo eliminado del cuerpo van a ser protones, potasio, bicarbonato, urea creatinina, ácidos y bases, medicamentos y metabolitos. Y acá es donde formamos parte nosotros, o tenemos que estar nosotros a la espera de buscar que la excreción de medicamentos y metabolitos no sea tan grande. ¿Y por qué se los digo y por qué se los remarco? Porque a veces no pensamos en la edad del paciente con el cual estamos trabajando y trabajamos a todos como si todos tuvieran la misma capacidad metabólica y no la tienen. Entonces, hay muchísimas drogas y esto es cuestión de sentarnos y leer antes de medicar. Muchísimas drogas no solo tienen riesgo de toxicidad, sino que aparte otras, o las mismas, pueden requerir disminuir la dosis hasta en 1/3 de la dosis total. Entonces son todas cosas que tengo que tener presente a la hora de evaluar con qué medicar a ese animal. Ahora, el riñón dijimos que tenía función endocrina también, sí. Importante, a la cabeza la eritropoyetina. Acuérdense que la eritropoyetina tiene formación a partir de los fibroblastos corticales, o sea, los fibroblastos que están en la corteza del riñón
que están en el intersticio sosteniendo esa corteza son los que forman la eritropoyetina. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos formación de eritropoyetina en un 90% a partir de la corteza, o sea, a partir del intersticio. Para que la eritropoyetina no esté circulante, tengo que tener una pérdida cortical realmente importante, porque si no se sostendría, ¿sí? O sea que cuando hablo de un paciente renal que requiere la administración de eritropoyetina, estoy hablando de un paciente renal que tiene una lesión renal severa. Por ende, el futuro de ese paciente está todo comprometido. Por otro lado, la eritropoyetina, aparte de inducir la producción de glóbulos rojos a nivel medular, tiene una función que se denomina antiapoptótica. ¿Qué implica esto? Hace que las células se mueran menos. Y esto funciona fundamentalmente, está demostrado en medicina humana y extrapolado a todos los mamíferos, en las neuronas. O sea que un riñón funcional termina repercutiendo en un cerebro funcional. Ya tenemos otro motivo más para cuidar los riñones, no solo el tema de la formación de orina, de la formación de eritrocitos, sino aparte el cuidado neuronal. Y es importante que empecemos a sumar. En el riñón se produce también trombopoyetina, que va a formar plaquetas o inducir la formación de plaquetas, pero no es tan trascendente porque la realidad es que la mayoría de la producción de trombopoyetina es hepática, pero sí existe también la posibilidad de que se produzca o que se induzca la producción de plaquetas a partir de la actividad renal. Tenemos también liberación de renina, tenemos liberación también de paratormona y calcitriol, que va a ser lo que me va a regular la relación calcio-fósforo. Y voy a tener otros elementos que van a ser mediadores asociados. ¿Por qué es importante? Porque a partir de acá voy a tener en cuenta qué es lo que voy a tener que controlar en todos los pacientes y que van a ir de la mano con la salud renal. Por un lado, péptidos natriuréticos que no medimos. Por otro lado, endotelinas, y las endotelinas trabajan sobre el glucocálix para producir vasoconstricción, sobre todo frente a situaciones de hipoxia. Las endotelinas van a producir o van a inducir menor dilatación vascular en todo lo que es circulación terminal, o sea que terminan repercutiendo no solo en el riñón, sino también en todo lo que es el endotelio vascular del tracto gastrointestinal, por ejemplo. O sea, a partir de ahí son pacientes que tienen tracto gastrointestinal también con pérdidas de irrigación. Y también voy a tener producción tanto de prostaglandinas como de ciclooxigenasas con actividad endógenas a nivel riñón y en todo el resto de vasculatura, en todo el resto, ¿sí? A partir de acá, hay una cierta regulación de la glucemia, ¿sí? Porque induce se ve que estoy silenciando a alguien y no sé qué, porque me distraigo, pero no saben cómo me distraigo. Produce regulación de la glucemia a partir de la gluconeogénesis. No es solo el hígado quien produce gluconeogénesis, sino parte del riñón también. Y lo mismo me ocurre con los niveles plasmáticos de insulina. Es por esto que tengo que tener en cuenta siempre que un paciente diabético me va a costar mucho regularlo si tengo un paciente que aparte ya tiene una falla renal crónica instaurada. Van de la mano y tengo que controlarlo. ¿La gastrina tiene metabolismo renal? Sí, tiene metabolismo renal. Por ende, también es importante a nivel acidez gástrica, ¿sí? Es por esto que los pacientes que tienen, no es solamente la urea lo que hace que mi paciente renal tenga vómitos o náuseas, también es que el metabolismo de la gastrina se ve disminuido en realidad. No se ve bloqueado, sino disminuido, pero como está disminuido el metabolismo de la gastrina, me induce situaciones de acidez. Y esas situaciones de acidez se me perpetúan. Entonces, si yo tengo un paciente que el riñón no le funciona bien y no lo cubro con cualquier elemento que me produzca disminución de acidez gástrica, no voy a poder manejarlo solamente con fluido, ¿sí? Voy a tener que acomodarlo de manera más efectiva porque no va a querer comer nunca. A partir de acá, y para irnos a algo más de lo clínico, no solamente el repaso fisiológico, ¿tenemos alta morbilidad con la enfermedad renal crónica? Sí, sin duda. No tengo dudas. Puse enfermedad respiratoria superior, fíjense, esto es locura mía que ya llega un momento que ya no me sirve el cerebro. La enfermedad renal crónica tiene una morbilidad muy alta y una mortalidad que si bien no es, cuando nosotros vemos un 3%, decimos no es una locura, ojo,
no es una locura, pero 3 de cada 100 gatos se mueren porque el riñón no anda. Ahí sí, y si es el gato nuestro, ni que hablar, que es muchísimo. Que se mueran, digamos, que se mueran por causa renal pura y exclusiva, porque en realidad nos predispone a otro montón de cosas y tenemos otras enfermedades que son concurrentes, o sea, que están ocurriendo en el mismo momento, predisponiendo o amplificando la enfermedad renal crónica, que van a ser tanto el hipertiroidismo como la cardiomiopatía hipertrófica. Y no siempre tenemos la posibilidad, como veterinarios, de hacer un ecocardiograma en todos los pacientes de más de 6-7 años, que sería lo ideal, hacer ecocardiograma de control. Si se puede, sería lo ideal. Como no siempre podemos hacerlo, muchas veces lo tenemos como concurrencia o como hallazgo cuando estamos descartando. Siempre medicina preventiva. ¿Por qué? Porque podemos hacer tratamiento precoz. Esto lo ideal es que los nefrurólogos, que saben mucho del tema, separan al paciente en función de grados y a partir de los grados establecen tratamientos diferentes. Yo en algún lado lo tengo eso, si quieren después se los paso cualquier cosa, como para que tengan la tabla de utilización, pero está en todos lados, la tabla de Iris. Importante que sepamos que ese riñón puede compensar. Y como ese riñón puede compensar, lo que necesitamos es darle tiempo, ganando tiempo nosotros. Por eso lo importante es hacer en el geronte siempre medicina preventiva. Tengamos en cuenta que para que un paciente renal se vea como renal, tengo por lo menos el 65% del parénquima afuncional. O sea que tuve un montón de tiempo hasta que ese parénquima quedó así. Indispensable, indispensable que empecemos a trabajar con tiempo. Y esto es más o menos qué es lo que está pasando con la fisiopatología del paciente renal crónico. Hay un daño de nefronas que es progresivo. Este daño de nefronas que es progresivo me empieza a modificar el eje renina-angiotensina-aldosterona y eso hace que mi paciente esté hipertensado. Como esté hipertensado, el cuerpo responde a esa presión de distinta manera, fundamentalmente induciendo una respuesta de esclerosis. Y esa esclerosis se va a dar también a nivel glomerular, porque se va a dar obviamente a nivel vascular, ¿sí? Pero por otro lado, yo estoy perdiendo proteínas por orina y esto induce una activación que se denomina de citoquinas inflamatorias, porque se capta la liberación de proteínas que no debería estar. Esta liberación de proteínas con la activación de citoquinas inflamatorias produce lesión en las células tubulares y esta lesión en las células tubulares, junto con la presencia de citoquinas inflamatorias, llama más células de sistema inmune, fundamentalmente neutrófilos macrófagos, y a partir de la presencia de neutrófilos macrófagos empiezan a aparecer fibroblastos y se empieza a generar una fibrosis que se denomina túbulo intersticial. Y si yo no tengo un túbulo funcional, no voy a tener un sistema tubular que me permita reabsorber fundamentalmente el líquido. A partir de acá, el daño que se produce es irreversible. Entonces, yo tengo que tratar de ganarle a la esclerosis glomerular y mi objetivo de tratamiento va a estar en la disminución de la presión y tengo que tratar de ganarle a la fibrosis tubulointersticial y mi objetivo va a ser tratar de disminuir la respuesta inflamatoria que se está produciendo en ese parénquima. Todo lo que es lesión renal es tiempo dependiente. Tratemos de ganarle al tiempo, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, el daño celular tubular empieza a producir mayor cantidad de células inflamatorias. Por ende, la activación de fibroblastos que producen esas células inflamatorias van a hacer que se depositen cada vez más tejido fibroso y ese riñón pasa a ser de un riñón gordito, rojo, lleno de sangre y funcional, como estamos acostumbrados a ver, el típico riñón crónico, reemplazado por tejido fibroso, que no es funcional y que termina repercutiendo en todo el paciente. Las causas de enfermedad renal son muchísimas, ¿sí? Vamos a tener tanto causas congénitas como adquiridas. ¿Por qué se las pongo acá? Por más que las congénitas no suelen ser asociadas a pacientes gerontes, aunque podemos tener algunas que se presentan en edad media, fundamentalmente porque la clínica va a ser igual. El paciente renal es renal y se ve de la misma manera, y si tiene una congénita lo vamos a ver al año, 2 años, y si tiene una adquirida lo vamos a ver a partir de los 6-7.
Entonces, importante que sepamos que existen causas congénitas, importante que evaluemos qué causa adquirida va a tener mi paciente. Fundamentalmente todo lo que sea isquemia. De la misma manera que la isquemia me induce pancreatitis, la isquemia me induce enfermedad renal. ¿Sí? Grabemos esto, los pacientes tienen que estar siempre perfundidos. Ahora, si yo tengo un paciente que por cualquier causa, como el hipertiroidismo, tiene un aumento de presión, acuérdense que esto inducía una esclerosis secundaria en todo lo que es vascular. Igual que en el humano, el hipertenso termina con induración vascular. Es inevitable eso, porque es un efecto, digamos, reflejo. Entonces, el paciente felino hipertenso, y acá sí tenemos varias causas, también va a tener probabilidad, no, predisposición a la enfermedad renal. Y va a terminar generando enfermedad renal la hipertensión sostenida. ¿Existen las neoplasias renales? Sí. El carcinoma renal es un hecho y existe. Existen otras más. Si fuera un perro, por ejemplo, les digo el hemangiosarcoma. También se puede ver en el riñón. En el gato no son tan frecuentes las neoplasias renales, aunque están descriptas, pero sí puedo tener causas tanto inflamatorias como infecciosas. Y acá les voy a hacer un comentario para que tengan en cuenta. Una de las causas inflamatorias que me va a dar nefritis intersticial con mayor frecuencia va a ser la triaditis, ¿sí? Las triaditis dan nefritis intersticial. Entonces, un paciente que tiene un cuadro de triaditis que no resuelve, ¿por qué? Porque no está resuelta la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, o porque tiene pancreatitis a repetición, va a tener una mayor probabilidad de terminar con daño renal asociado. Así que tengo que tenerlo en cuenta. Y lo mismo me va a pasar con el mantenimiento de presión del obstructivo. Un paciente felino que tiene cistitis intersticial a repetición, un paciente felino que tiene un cuadro de TWIF, obstructivo o no obstructivo, pero a repetición, siempre termina con un aumento de presión postrenal que termina ganándole a la filtración renal. Y a partir de ahí, son pacientes que terminan con daño renal instaurado. Tetraditis, exactamente. En realidad cuadritis es como se le dice, Lucas. A la triaditis se le dice cuadritis, pero es así. Fíjense una cosa, a ver si vuelvo un cachito. ¿Ven? Esta es mi mano, que yo tengo manos chiquititas, estamos de acuerdo, pero fíjense lo que es el tamaño renal de este paciente. Este paciente vino con un cuadro obstructivo. El riñón era desde acá hasta acá, llegan a ver la curva del pelo, porque lo tengo agarrado con los dedos, y era realmente impresionante el tamaño que había adquirido ese parénquima renal. Imagínense ese riñón tratando de filtrar y no hay forma porque la presión que tiene desde vejiga a uréter no se lo permite. Entonces, todo eso hace que la tasa de filtración disminuya, el aporte de oxígeno disminuya y ese riñón sufra daños que enganchados por ahí a tiempo son reversibles, pero sostenidos o repetidos pasan a ser permanentes. Y dentro de los signos clínicos del renal crónico vamos a tener en primer lugar anorexia y hiporexia, ¿sí? Y pérdida ponderal, y acá es donde empezamos siempre con que el paciente renal es un paciente flaco, es un paciente que perdió pelo, pero por otro lado predispone a la deshidratación. Acuérdense siempre que el riñón lo primero que pierde es la capacidad de dilución. Eso es una enfermedad renal oligoanúrica. La falla renal oligoanúrica está oligoanúrica porque el riñón no puede eliminar agua, la retiene. Por eso no hay producción. A medida que pasa el tiempo y ese riñón se enferma cada vez más, lo que pierde es la capacidad de retener y concentrar. Entonces pasamos a una falla renal poliúrica. El paciente felino ya de por sí toma poca agua. No tiene tendencia a tomar el volumen de agua que tendría otra especie. Entonces, un paciente que no incorpora aproximadamente 100 mililitros kilo por día es un paciente que tiende a deshidratarse. Convencer a un gato de que tome 300, 400 mililitros de agua por día, cuando encima se siente mal, cuando encima tiene el metabolismo de la gastrina afectado, cuando encima tiene los valores de urea altas, realmente son las probabilidades muy bajitas. Así que lo primero que tengo que asegurarme con ese riñón es de recuperar la presión de perfusión y de recuperar la hidratación de ese paciente. Son pacientes que ingresan generalmente con debilidad letargia, o sea, son pacientes deprimidos, cuyo signo clínico en la anamnesis es polidipsia poliuria, eso lo sabemos, es de las primeras cosas que preguntamos. Cuando estamos en consulta, dentro de lo primero que preguntamos es
¿Está tomando mucha agua? ¿Está haciendo mucho pis? Y la gente te dice, no, nunca. No, la verdad, no me di cuenta. Entonces ahí pasamos al, ¿lo ves tomar agua? Porque generalmente a los gatos no se los ve tomar agua. Entonces, si uno lo ve tomar agua varias veces por día, es un indicador de polidipsia. Estás cambiando las piedritas sanitarias más seguido que antes y a partir de ahí tenemos el indicador de poliuria. Fundamental, en realidad, que busquemos qué es lo que está pasando con ese paciente desde la anamnesis, como para empezar. Pero tenemos que arrancar sospechando. Si tenemos un paciente felino que ya ingresa con vómitos, igual que les puse úlceras orales, la litosis que la gente no, acá les voy a hacer una salvedad. El vómito y las úlceras en realidad hablan de un paciente que está ya bastante comprometido, ¿sí? Que tiene bastante daño. Cuando hablamos de halitosis, la gente no suele decirte que tiene mal aliento a partir de ahí. Eso suele pasar, perdón los más jovencitos, pero es un hecho, suele pasar como error eh, con los que están recién recibidos, que te dicen tiene aliento urémico y en realidad es olor a boca de gato. ¿Sí? Ese olor a enfermedad periodontal mezclado con sarro, ese olor particular que tienen los gatos y no es aliento urémico como en el perro. En los gatos suele asociarse más con una halitosis de tipo más asquerosa, más necrótica. O sea, se huele feo, pero no llegas a darte cuenta de que tienen aliento urémico. Eso se ve mucho, mucho más en el perro. Y sí, pelo hirsuto. En el primer momento que el gato se siente mal, deja de acicalarse. No sé si lo comentábamos la clase pasada, si lo hablaba con ustedes o lo hablaba con alguna otra clase, pero los gatos necesitan acicalarse, ¿sí? El gato necesita acicalarse, entre otras cosas, porque cuando se lame, se peina el pelo y la peinada del pelo toda hacia el mismo lado, fíjense siempre los que tengan gatos y van a ver que siempre la acicalada va de craneal a caudal, de dorsal a ventral. Es una actividad, digamos, que hace el gato y lo hace así. La peinada del pelo hace que tengan percepción cuando algo se mueve cerca. Sienten los movimientos alrededor y es uno de los elementos que más les permite defenderse de los depredadores, el sentir antes de que el depredador esté a punto de agarrarlos. Es por esto que un gato que no se acicala es un gato que realmente está enfermo, es un gato que se siente mal porque está perdiendo uno de los mecanismos vitales más básicos que tiene. Siempre prestenle atención a eso, al pelo hirsuto, ese pelo separado, ese pelo que le falta la mida, le falta orden, ¿sí? Y a partir de ahí tengan en cuenta que el pelo hirsuto lo van a tener con cualquier afección, no con el paciente renal, no con el paciente solamente que tiene un problema en la boca, sino con cualquier problema que haga que el gato tenga, me voy a poner casi romántica, menos ganas de vivir. ¿Sí? Un paciente que se siente mal, lo primero que hace es dejar de acicalarse. Y para poder diagnosticar la enfermedad renal y sobre todo anticiparnos y ganar tiempo, vamos a hacer reseña anamnesis, como dijimos siempre, examen físico general. Y volvemos a repetir lo mismo. El examen físico general del gato implica parámetros objetivos, como en todas las especies, mucosas, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, de qué manera usa el tórax, si tiene respiración tóraco-abdominal, si tiene respiración abdominal o a predominio torácica, actitud, pulso y presión arterial. Todo gato geronte demanda / exige medición de presión arterial. Acostúmbrense a controlarlo. Es una excelente inversión comprar un tensiómetro, ¿sí? Una excelente inversión. Así que traten de hacerlo porque realmente les va a aportar muchísimos datos. ¿Voy a poder hacer ultrasonografía para poder evaluar? Sí. No me va a decir qué es lo que generó ese riñón que no funcionara, pero sí me va a poder orientar a ver si estoy frente a una situación de cualquier elemento infeccioso que esté ocurriendo en ese momento. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de infección en el riñón y asociarlo con lepto, por ejemplo, y nos vamos al perro automáticamente. Hay otras situaciones en las cuales yo puedo tener, por ejemplo, calicivirosis, y la calicivirus da nefritis intersticial. Entonces son todas cosas que tengo que tener en cuenta, que hay más elementos que pueden generarme una lesión renal y que también es infecciosa. La ventaja de la ultrasonografía es que fundamentalmente me va a decir si existe diferenciación corticomedular, si eso se mantiene, si hay modificaciones de estructura, si hay modificaciones de ecoestructura en cuanto a un riñón que esté más fibrótico que otro riñón, si hay deformaciones, si hay neoformaciones. Y a partir de ahí yo puedo empezar a establecer un parámetro de
qué es lo que está pasando con mi paciente. El gatito negro, vieron que les mostré con la hidronefrosis, vino después de estar internado 3 días con la sonda puesta y vino anúrico en teoría, lo derivaron porque estaba anúrico. Y acá, eso lo quiero mostrar siempre porque lo primero que hay que evaluar cuando tengo un paciente oligoanúrico, cuando tengo un paciente que no está trabajando metabólicamente como corresponde, es que el sistema sea efectivo. Esto es la sonda, ¿sí? Acá se llega a ver otro cosito que se ve muy feo. Me hago cargo de que la foto es horrible porque la tomé con flash. La tomé yo y soy muy mala para esto. Pero acá está entrando la sonda y acá está la punta de la sonda saliendo, en la uretra del pobre gato. Entonces, este gato estuvo durante 3 días con la sonda doblada dentro de la uretra. Imaginen el dolor y obviamente produciendo orina, ¿sí? Entonces llegó con la vejiga repleta y con una hidronefrosis secundaria. Esto en realidad no tiene que ver con la enfermedad renal puntualmente, pero sí tiene que ver con un elemento secundario que va a ser obligadamente controlar qué fue lo que pasó con ese paciente antes, sí o sí. Dentro de lo que es el laboratorio, vamos a tener que hacer determinaciones, sí, obviamente, inevitable. Hemograma, bioquímicas. Dentro de las bioquímicas vamos a poner enzimas hepáticas, urea y creatinina, porque necesito saber no solo qué es lo que está pasando con el riñón, sino qué es lo que está pasando con todo el paciente. Esta soy yo sacando sangre de safena interna, ¿sí? Safena interna no, error de discurso, femoral. La safena interna pasa por acá abajo y ya es muy finita, pero siempre le digo safena interna, así que me lo van a escuchar 1000 veces. Sacando sangre de femoral. La femoral para sacar sangre en los gatos es una vena maravillosa, ¿sí? Maravillosa. Acostúmbrense a usarla, porque para canalizar es muy incómoda y para sacar sangre es muy, muy práctica. Van a necesitar iones, y acá les digo, dentro de lo que puedan, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo estoy en la facultad y a mí me pueden medir cloro, me pueden medir potasio, me pueden medir fósforo. El resto no me lo miden. Y calcio. Hay millones de cosas que en los laboratorios no se miden. Entonces, no se vuelvan locos si no tienen el ionograma, porque lo básico, digamos, para trabajar lo vamos a tener a partir de hemogramas bioquímicas y fundamentalmente, y a la cabeza, el análisis de orina. Acá me dice Jorge, doctora, buenas noches, la extracción por la safena es dolorosa. No, Jorge, es el mismo dolor que cualquier vena. No hay problema con eso, perdón. Me olvidé de contarles aparte que estoy recontra enferma. No hay problema con la extracción realmente de la safena porque no tenés mayores complicaciones. En lo personal, me parece una vena divina, no solo porque la vena se ve la mayoría de las veces, aunque tenemos esos gatos a veces que tienen las venas muy finitas y bueno, se nos complica la vida. Cuando están hipotensados también suele tener menor diámetro del que debería para la extracción. Pero es una vena que trabajamos en la parte de atrás del gato. Entonces, si bien necesitamos sí o sí que otra persona nos colabore, digamos, con el paciente, fíjense que acá hay otra mano haciéndome vena, porque yo no puedo tener la pata de abajo y sacar sangre de arriba, pero puedo sacar 5 mililitros de sangre sin ningún tipo de problema. Lleva por ahí un poquito más de tiempo, obviamente, que la yugular o la cefálica, pero el gato está cómodo, o sea, está cómodo con la maniobra y no me ve. Entonces son 2 ventajas grandes que tengo cuando tengo que hacer extracción con esos gatos que están más o menos ahí. ¿Voy a necesitar análisis de orina? Sí, por supuesto. Relación proteína-creatinina es lo que se suele medir, a ver qué es lo que está pasando para poder anticipar un poco en función de los valores. Tengo que hacer medición de presión arterial. Sin duda, esto ya lo vimos, ya lo hablamos, la presión hay que medirla y medirla regularmente, o sea, volver a repetirla. Y vamos a empezar a usar un marcador prematuro, digamos, de enfermedad renal, que es el SMDA. El SMDA, que se los puse aparte a propósito, lo que hace es medir en sangre una molécula que se llama dimetilarginina. Esta dimetilarginina se produce a partir de la lisis celular, o sea, es indicadora directa de daño celular. Cuando se produce un daño de entre el 25 y el 40%, empieza a aumentar la SMDA. Fíjense que bajamos de 70% que necesitamos para que los valores de creatinina empiecen a aumentar, ya con el 25% podemos diagnosticarlo a partir de la SMDA. La contra que tiene es que necesitamos un analizador puntual para poder medirlo y que es caro, por lo menos acá en Argentina. No sé allá
sí tiene otro valor. Pero acá en Argentina nos resulta caro. De hecho, en la facultad no me miden SMDA todavía y no sé si alguna vez lo harían. Tenemos que tener en cuenta siempre que lo útil, digamos, es que va a estar midiendo cuánto está filtrando el riñón a partir de la dimetilarginina, que se elimina solamente por riñón en realidad, y que no tiene relación fundamental con la masa muscular del paciente. O sea, que si tengo un paciente geronte que está con sarcopenia, no tengo modificaciones, cosa que sí me pasa con la creatinina. Cuando yo tengo un paciente que tiene poca masa muscular, la creatinina, que surge de ahí, va a tener muchísimas veces valores inferiores a los que tendría en un paciente con masa muscular sostenida. ¿Se entendió eso? Entonces, no siempre la dimensión de la creatinina es tan fidedigna, digamos, sino que tengo que correlacionarla con el cuadro clínico. Porque si tengo un gato que tiene mucha sarcopenia, acuérdense de la sarcopenia del geronte, voy a tener valores de creatinina inferiores a los de un paciente cuya masa muscular está sostenida. Eso con la SMDA lo evito, digamos, me evito la complicación. Así que tengan en cuenta que en realidad no solo es un factor predictivo temprano, sino que aparte es mucho, mucho más sensible para poder evaluar qué es lo que está pasando con ese riñón. ¿Y ese riñón que está enfermo lo tratamos? Sí, como les dije, a partir de IRIS hay distintas formas de tratar en función de la categorización de este paciente y no me voy a detener en esto porque realmente, nada, esto es solamente una revisión para que tengamos en cuenta por qué un paciente renal pierde peso y básicamente es porque pierde proteína. Mi objetivo va a ser tratar de evitar todo lo que me va a generar un aumento en la pérdida a partir de, punto 1, mantener la presión de perfusión. No puedo sacar adelante un paciente con de ninguna causa, de ninguna manera, no importa la causa que sea, si no le acomodo la presión de perfusión. O sea, si no corrijo en primer lugar la deshidratación. Y el paciente renal crónico está deshidratado hasta que me demuestre lo contrario. ¿Voy a poder dar vasodilatadores, por ejemplo, como el benacepril? Sí. ¿Voy a poder dar bloqueantes de calcio en función para poder lograr una menor presión? Sin duda. O sea, bajando la presión a nivel renal voy a poder trabajar con un riñón que disminuye el grado de fibrosis potencial, ¿sí? O sea, que va a estar menos expuesto al riesgo de fibrosis. Voy a quelar el fósforo para que mi paciente no sufra modificaciones del calcio y no tenga elevada la calcemia, cosa de no seguir complicándole la funcionalidad renal a partir del daño que produce el calcio. Voy a tener que agregar antiácidos, voy a tener que agregar antieméticos. Si tengo un paciente que está anémico y supongo que es por carencia de eritropoyetina, voy a agregar eritropoyetina. Pero la base del manejo del renal, una vez que corregimos la deshidratación, va a ser la dieta, ¿sí? Acá es donde se me empieza a complicar, porque las dietas del renal tienen que ser bajas en proteína, ¿sí? Fósforo y sodio lo obviamos, no me interesa. El punto importante es que yo estoy hablando de un paciente que está sarcopénico y al cual le voy a disminuir la proteína todavía. Importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a empezar a acomodar una cosa y se nos va a empezar a desacomodar la otra. La proteína tiene múltiples funciones, no es solamente conservar linda la masa muscular, y es por eso que en medicina humana insisten tanto con el valor proteico, porque en realidad es lo que me permite tener resto metabólico y no caer en un paciente que va a estar en una curva de descenso catabólica inevitable. Así que esto lo tengo que manejar de manera efectiva. ¿Por qué les insisto con esto? Porque alguien me va a preguntar la dieta casera y yo quiero ganar tiempo. No, el renal con dieta casera no anda. Se los hago así, no anda con BARF, no anda con dieta cruda, no anda con dieta cocida. Es muy, muy complicado. No quiere decir que el riñón no ande, ¿sí? Porque eso en realidad, si bien yo no hago nutrición, es discutible 100%. El riñón no es el que se va a descompensar. Es muy difícil lograr trabajar con un valor proteico que sea lo suficientemente equilibrado como para sostener el riñón y la sarcopenia. Alguno de los dos entran a perder. Entonces, tengo pacientes con dieta casera que me triplican el valor de urea en 15 días, o tengo pacientes con dieta casera que empiezan a perder peso, y ninguna de las dos cosas son felices. Así que en este caso, le doy la derecha a los balanceados y le voy a seguir dando la derecha al balanceado con el enfermo renal crónico.
antes de que me pregunten, me anticipo. Ya les digo, no soy nutricionista. Esto cualquier cosa, cada uno lo habla como corresponde con la persona que haga nutrición, si quieren hacer dieta casera y eso, pero que sea una persona que sepa mucho, mucho del tema, ¿sí? Como para no caer en desmedro, digamos, perdón, de lo que es el paciente, porque el único que pierde, si no, va a ser el paciente. Y acuérdense siempre, siempre, siempre de hacer medicina preventiva. O sea, todo esto que hablamos de la extracción de sangre, de la extracción de orina, si el paciente para extracción de orina se les complica mucho, porque a veces es fácil, digamos, cuando uno hace la toma de muestras así, como esto, porque esto es un paciente que colabora o está anestesiado sedado. Cuando yo tengo un gato normal, el paciente no suele colaborar con la extracción manual de orina. Generalmente apretamos, nunca hay orina, hay muy poquito, el gato se pelea con nosotros, nos deja cuadriculados, pero no puedo lograr orina. Una forma fácil para poder tomar la muestra es, por un lado, dejar la bandeja sanitaria vacía, bien, bien, bien lavada con agua y jabón y después con alcohol, pero si son gatos que suelen tener mucha conducta de tapado, o sea, de estar revoleando las piedritas para tapar lo que hicieron, no hacen pis en la bandeja sanitaria vacía. De lo que me ha resultado más práctico son las piedritas de río, las piedritas de pecera que se venden en las casas de acuarismo, bien lavadas nuevamente, y una vez que se lavan bien, se vuelven a lavar con alcohol, se espera que se sequen, o se secan con secador de pelo también, y le ponen las piedritas de río. Entonces, cuando el gato hace pis, recolectan con jeringa el contenido de la bandeja sanitaria y eso no les va a modificar ni la carga bacteriana ni fundamentalmente eh, el valor de proteína. Porque yo este tipo de animal, por más que necesite la muestra de orina, le tengo que hacer o micción normal o cistocentesis, porque si no los valores de proteína me van a variar inevitablemente. Así que sí o sí es la forma de trabajar. Y ahora, como segundo punto importante de lo que es pérdida ponderal, con disminución de apetito o apetito normal hasta ahí, vamos a estar hablando de todo lo que son procesos de inflamación crónico o infección. Van de la mano, ¿sí? Todo paciente infectado es un paciente inflamado. La inflamación es un proceso normal, ¿sí? Es como proceso normal. La idea es que el cuerpo resuelva el problema y para poder resolver un problema el cuerpo tiene dos posibilidades. O repara y no quedan rastros, o sobre todo cuando está lesionada la membrana basal, cicatriza y en vez de reparar con el mismo tejido que se dañó, tiene que reparar con otro que va a ser tejido conjuntivo. El punto es que cuando tengo un proceso agudo, la reparación va a ser efectiva. Cuando tengo un proceso crónico, ese proceso crónico va a autoperpetuarse. Si yo estuviera hablando solamente de un paciente con una lesión localizada, va a quedar ahí y no va a pasar nada. Pero ustedes imagínense que cuando estamos hablando de un paciente geronte con cualquier grado de inflamación o de infección crónica, es como si estuviéramos hablando de un quemado con gran parte de la superficie corporal. Está detonado un proceso inflamatorio que realmente cuesta mucho cortarlo. Y a partir de acá, un paciente que tiene un proceso inflamatorio sistémico que se está manteniendo en el tiempo está predispuesto a un montón de cosas, a situaciones de infecciones, a todo lo que va a ser alteración del sistema inmune y a las neoplasias. Importantísimo. Acá está, fíjate, Lucas, que hoy me preguntaste si la obesidad es una situación proinflamatoria. La obesidad es la situación proinflamatoria, digamos, por antonomasia, ¿sí? Es como cuando vos querés hablar de un paciente proinflamado, automáticamente pensás en un paciente obeso. Pero otra cosa que nos pasa con situaciones de inflamación crónica que a veces minimizamos son todos los cuerpos extraños que perpetúan el proceso. Y esto va dirigido fundamentalmente a los traumatólogos. Cuando no se retira el material quirúrgico, muchos pacientes están en un estado inflamatorio que se cronifica. Si bien hay asociación, y esto se sabe con el correr del tiempo, a que un implante puede generar, por ejemplo, un osteosarcoma en el punto, esto ya es una situación extrema. Lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, es determinar qué es lo que pasa con las interleuquinas y toda
Todo ser vivo que tiene exceso de elementos agregados que no forman parte de su organismo, tienen mayor cantidad de interleuquinas circulantes. Así que es realmente una perpetuación de un proceso inflamatorio crónico. Y acá me voy a ir, digamos, un cachito de tema para que ustedes entiendan una cosa que es importante. No se enferma quien quiere, sino quien puede, y no se inflama quien quiere, sino quien puede. El punto es que cuando yo tengo un paciente que tiene buena genética, pero que aparte, en su periodo crítico del desarrollo, que implica el último tercio de gestación hasta los 4 o 5 primeros meses, tiene una situación feliz, voy a tener una cosa que se llama fenotipo adaptable. ¿Eso qué implica? Que voy a tener un paciente fundamentalmente que puede autorregularse. Puede regular no solo lo que le está pasando a su cuerpo, sino lo que le está pasando a su psiquis, a su situación etológica, a su vínculo con el resto del mundo. Esto se llama neuroplasticidad. Y el fenotipo adaptable me está hablando de un individuo adaptable. Es un individuo que se puede adaptar a todo lo que ocurra. Entonces, cuando haya cualquier situación que le haga perder el equilibrio, sea cualquier afección crónica, sea cualquier situación de estrés, como es un paciente que recibió un buen grado de estímulo durante el desarrollo y que tiene buena genética, o sea, que realmente es un animal que viene con buena calidad génica, tanto la genética como la epigenética van a hacer que sea un animal que puede acomodarse a distintas situaciones, o sea, un animal homeostático. Esta homeostasis en el gato es más difícil de recuperar que en el perro. Va a ser especie dependiente, o sea, el perro es más plástico que el gato. Va a ser edad dependiente, va a ser mucho más plástico un animal joven que un animal viejo. Y va a ser medio ambiente dependiente, de acuerdo al nivel de estímulo que tuvo en el desarrollo y de acuerdo al lugar en cuanto a lo agradable que le resulta el lugar en el que esté a nivel medio, ¿sí? Que no reciba influjos negativos, va a ser un paciente que tiene más posibilidades de adaptarse. Fundamental que tengamos en cuenta que el geronte no es adaptable. El geronte no es un animal plástico ya. Es un animal que no puede ser sometido a demasiadas modificaciones nuevas porque no puede acomodarse a eso. Es por esto que cuando hablamos de gerontes, hablamos siempre de respetarle las rutinas, de no modificarles el espacio, de no meter un gatito nuevo a la casa, ¿sí? Porque donde se estresan van a cortar por lo sano, y cortar por lo sano va a implicar que van a tener mayor probabilidad de enfermedad. Si es un animal que tiene fenotipo adaptable, genial porque funciona. Ahora, si es un animal que tiene fenotipo vulnerable, la probabilidad de conexión y de generar neuronas nuevas y de adaptarlas es cada vez menor. Y la probabilidad de generar mediadores negativos es cada vez mayor. Entonces, todo esto también va a estar vinculado a la predisposición y a los estímulos que tenga. Pero esos estímulos van a estar condicionados no solo a los estímulos que haya recibido el cachorro al ser cachorro, cachorros que han sido golpeados, abandonados en la vía pública, que han pasado hambre, que han tenido, fíjense lo que les voy a decir, exceso de ectoparásitos que les han generado un medio negativo, que han sufrido, digamos, durante su desarrollo, sino que aparte les va a pasar exactamente lo mismo con cachorros en el último tercio de gestación. O sea, ahí es donde empieza el influjo de estímulo, sea para lo bueno o sea para lo malo. Y muchas veces eso lo desconocemos. Cuando tengo un paciente que me suma las dos cosas, una mala genética y un mal nivel de estímulo, lo que voy a tener en realidad es un paciente que va a ser vulnerable al estrés, o sea, que va a sufrir más estrés que otros animales. Y a partir de acá, cuando se presente cualquier tipo de modificación en el medio ambiente, enfermedad, cambios, va a producirle modificaciones que realmente son reales, valga la redundancia, o sea, son modificaciones contables, se ven y se ven tanto a nivel conducta como a nivel físico. Esto es un gato enfermo. Va a estar condicionada por su genética y por su desarrollo, pero un gato viejo tiene muchísimas más posibilidades por el hecho de no ser plástico a ser, si tiene predisposición, vulnerable al estrés. Y cuando se estresa, lo primero que va a hacer es liberar citoquinas a partir de la activación del sistema inmune. Entonces llegan los linfocitos B y los linfocitos B
tratan de acomodar anticuerpos frente a toda cosa que no reconocen como propia y empiezan a producir cada vez más cantidad de anticuerpos y atraen a los linfocitos T y los linfocitos T empiezan a producir, por un lado, citoquinas felices y por otro lado, lesión celular directa. Y esa lesión celular directa llama a los neutrófilos y esos neutrófilos van a empezar a activar fibroblastos. El punto es que cuando se detona una mala respuesta del sistema inmune en un animal que tiene predisposición para eso, esos neutrófilos van a empezar a lisar tanto las células anormales, por ejemplo, las que tienen genes para detonar un proceso neoplásico, como las células normales que están alrededor. Y este proceso pasa a ser autoperpetuante. Y no importa si hay algo que lo genera, el proceso inflamatorio y la liberación de citoquinas se sostiene en el tiempo. A partir de acá, entonces, hay distintas situaciones que van a generar procesos de inflamación crónica. Por un lado, todo lo que van a ser virales, todas las bacterias a las cuales puede estar expuesto un gato, los hongos que a veces nos olvidamos que existen, y dentro de los parásitos, Toxoplasma a la cabeza. Pero otro elemento que va a condicionarme el hecho de que mi paciente esté proinflamado y esa inflamación se sostenga y amplifique van a ser todas las enfermedades que tengan que ver con predisposición genética o con degeneración, enfermedades autoinmunes, obesidad y enfermedad articular degenerativa. Dentro de lo que es asociado con el medio ambiente, todo lo que tenga que ver con detonar estrés crónico. Y cuando hablamos de estrés crónico tenemos que tener en cuenta que el estímulo directo del sistema inmune va a producir un paciente diestresado. Esa situación de diestrés va a estar fundamentada básicamente por la liberación de interleuquinas y por todo lo que va a ser un paciente que está con el cortisol tan alto, que está todo el tiempo proinflamado. Va a estar amplificando todo el tiempo esa forma de respuesta. Y eso va a fundamentarme un paciente que no puede recuperarse. El paciente diestresado está enfermo y el paciente diestresado que está enfermo no se puede recuperar nunca. Los gatos antes tenían, digamos, estaban sometidos solamente a peligros físicos, o sea, a que se los comiera otro animal, a que los agarrara la crecida del río Nilo y se murieran ahogados, o a que se enfermaran de alguna viral o alguna bacteriana. Entonces, el cuerpo responde con una forma de respuesta que se llama de reacción innata, a partir de activación del sistema límbico. Es una cosa, digamos, neurológica y complicada, relativamente, pero que les detona dos formas de respuesta, o la huida o la pelea. Esto hace que se puedan adaptar en el momento. La adaptación es rápida, hay liberación de adrenalina, noradrenalina, y punto final, el gato se acomoda o se muere. Fácil. El problema es que los gatos nuestros no tienen solamente peligros físicos. Eso les diría que la enfermedad sería lo de menos, el estrés físico es el menor, porque ya no se van a quedar atrapados en la crecida del río Nilo. Las probabilidades de predación son mucho, mucho más bajas. Sí se pueden enfermar, pero el problema más grande que tienen lo tienen en relación a la comunicación del entorno, o sea, a todo lo que es el medio ambiente que los rodea. Por ende, ya no pasa por liberar adrenalina, noradrenalina. Liberan adrenalina, liberan noradrenalina, empiezan a liberar cortisol. La adrenalina deja de trabajar porque tiene una actividad a corto plazo, dejan de funcionar todo lo que es la primer línea, digamos, de defensa, que sería la huida o la pelea, y se sostienen en función a cortisol. Es por esto que el estrés como mecanismo adaptativo, cuando es agudo, funciona. Pero cuando tengo un paciente que no tiene buen grado de elasticidad y que no se puede adaptar, inevitablemente lleva un estrés crónico. Y empiezo a tener lo que se llaman enfermedades de la adaptación, superiores por edad, y ahora vamos a ver cuáles son, aunque también se dan en pacientes jovencitos. El punto es que todo lo que son enfermedades de adaptación, cuando se cronifican y se sostienen en el tiempo, cada vez se hacen menos responsivas al tratamiento, excepto que empecemos a trabajar mucho, mucho sobre el entorno y la disminución de estrés. A partir de acá, entonces, tenemos asociadas a todo lo que es pérdida ponderal, manifestación viral la que quieran, ¿sí? La que quieran. Manifestaciones bacterianas como la micoplasmosis repetida, que eso lo vamos a ver. El paciente que tiene micoplasma siempre. Tengan en cuenta una cosa importante. El micoplasma tiene 3 variedades. De las 3 variedades que tiene, una sola es hemolítica.
las otras dos no. Entonces, si ustedes tienen como hallazgo micoplasmosis, pero el paciente tiene 40 de hematocrito, no se preocupen en forzar al gato una situación de estrés y de tratamiento, o sea, forzarlo a doxiciclina prednisolona durante una semana para tratar una micoplasmosis que no está produciendo daño, no justifica. Sí es importante que evaluemos todo el resto de cosas. Es por esto que cuando estamos hablando de paciente diestresado, estamos hablando de pacientes que tienen manifestaciones, por ejemplo, de Vilef, que tienen manifestaciones de peritonitis infecciosa. El gatito que muere de peritonitis infecciosa o que se agarra para peritonitis infecciosa suele ser o el cachorro que está recién castrado o el gato de edad media que sufrió un estrés grande como una mudanza o el gato viejo, y suele asociarse cuando se da en el gato viejo con alguna presencia de neoplasia. Cistitis intersticial felina, si bien es una enfermedad de gato joven, no es una enfermedad de gato viejo, ¿sí? Lo podemos ver en cualquier edad. El punto es que no tengamos cistitis a repetición, porque muchísimas veces cuando tenemos pacientes que tienen cistitis a repetición, ya no podemos sacarlos adelante, ¿sí? Si bien esta vejiga se recuperó, independientemente de eso, pasamos a tener pacientes que realmente no podemos, ya no se hacen responsivos a todo lo que es el manejo médico. Y la falta de respuesta al manejo médico, ya les digo, nos pasa con los jóvenes también, y los jóvenes a la cabeza, pasamos a tener tanta limitante porque nos olvidamos del control de estrés y medio ambiente. El asma y la bronquitis crónica nos pasa lo mismo, con la diferencia de que tengan en cuenta que cuando estamos hablando de un paciente asmático, estamos hablando de un paciente joven irreversible, independientemente de que el factor detonante va a ser el estrés. Y cuando estamos hablando de un paciente que tiene bronquitis crónica, estamos hablando habitualmente de un paciente de mayor edad, y la bronquitis crónica no es reversible. La base, digamos, el fundamento es completamente diferente. En el asma hay liberación de eosinófilos, entonces se revierte de manera más simple porque el gato es mastocítico. En la bronquitis crónica, la célula primordial es el neutrófilo, y como la célula primordial es el neutrófilo, siempre que hay neutrófilos hay fibroblastos, eso va de la mano. Entonces, obligadamente el tejido el reemplazo, digamos, por tejido fibroso es cada vez mayor y cada vez son menos responsivos a tratamiento. Aparición de neoplasias. Los pacientes diestresados empiezan a tener neoplasias. Importante que tengamos en cuenta una cosa. Si yo estoy hablando de un gato que tiene la neoplasia que quieran, así sea un mastocitoma en piel, que en el gato no es tan grave, digamos, no pasa nada, lo sacamos y listo. Pero si yo estoy hablando de estos pacientes, como en el caso de este gatito, que pasa a tener una manifestación neoplásica en una zona, otra manifestación neoplásica en otra zona, un agregado neoplásico en otra zona más, estoy hablando de un paciente cuyo sistema inmune no está siendo efectivo. La falta de efectividad del sistema inmune puede ser o que tenga una viral inmunosupresora de base, y a partir de ahí tenga un mal funcionamiento del sistema inmune de manera directa, que tenga algún problema endocrino asociado que me hace perder el eje, digamos, como puede ser un Cushing, o que tenga un paciente con tanto diestrés que todo lo que es el eje hormonal y el eje del sistema inmune ya lo tengo detonado. Así que es importante que evaluemos el paciente en su totalidad, y con los pacientes gerontes es con los primeros que vamos a tener problemas, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes con sistema inmune agotados, porque la cantidad de neoplasias que pueden aparecer son muchas, variadas, y son esos pacientes que por eso tenemos que hacer medicina preventiva y control 2 veces por año, para poder saber exactamente dónde estamos parados con ese animal lo antes que podamos, no cuando ya está detonado, que no podemos hacer absolutamente nada. Lo mismo nos pasa con las manifestaciones parasitarias, y dijimos toxo a la cabeza. La toxo es de animal joven o de paciente geronte. Ahora, cuando el paciente geronte era una gatita que vino con 8 años, y como verán, tiene una situación neurológica importante. La imagen es de humana, se lo muestro así para que ustedes vean, en realidad porque es de un ser humano con toxoplasmosis, para que vean cómo da, que son todas estas áreas marcadas, encefalitis difusa. Y lo importante de la encefalitis difusa es que la forma de presentación puede ser absolutamente variable y pueden coexistir manifestaciones clínicas de distinta manera, así como tenemos las afecciones de placa neuromuscular, por ejemplo, podemos llegar a tener procesos convulsivos con distinto grado y manifestaciones que tengan que ver con modificaciones de la percepción también. Así que son todas cosas que tengo que tener en cuenta, porque realmente
no son tantas las cosas que dan signos de encefalitis difusa, así que lo tengo que tener en cuenta dentro de lo que es hacer un buen examen físico y evaluar exactamente qué es lo que está pasando con ese paciente. Pero los pacientes que están inmunosuprimidos, por cualquier causa, van a tener manifestación de enfermedad en relación no al quiste per se del toxoplasma, sino a todo el proceso inflamatorio que se detona alrededor. O sea que estoy hablando de un sistema inmune que si bien está trabajando, no está siendo efectivo de la manera que yo quiero. Y eso también va de la mano con lo que es la respuesta a enfermedad. Todo lo que es proceso inflamatorio infeccioso en los pacientes gerontes y en los pacientes de cualquier edad, pero en el geronte voy a tener que apurarme más todavía, va a ir de la mano con lo que es el estrés. Así que es fundamental que tengamos en cuenta que toda la respuesta que se genere va a estar condicionada por hacer tratamiento, no solo del paciente, sino de hacer una muy buena evaluación medioambiental para ver qué es lo que podemos trabajar. De la mano con los etólogos, ¿sí? Así como trabajamos la falla renal con nefrólogos, trabajamos todo lo que son situaciones detonadas y pérdida ponderal a partir de procesos inflamatorios con un etólogo al lado, porque va a ser la mejor manera de sacarlos adelante, porque el hecho de tener que empezar a trabajar, por ejemplo, con antidepresivos, implica un manejo del sistema nervioso que nosotros como clínicos no solemos tener. Así que cualquier cosa, teléfono del etólogo y consultar como para poder empezar a trabajar al paciente como elemento íntegro y no solo como un paciente que tiene un problema, sino como un paciente enfermo. ¿Sí? Hasta acá cuéntenme si tienen alguna pregunta, si no, si quedó todo entendido, todo claro, todo, si los mareé mucho. Hoy estoy medio bajita porque estoy medio enferma, así que ando medio baja de energía. Cuéntenme qué pasa y si hay alguna pregunta para hacer. Todo claro. Mari siempre me dice todo claro. La amo a Mari. A Mari le queda todo, evidentemente, todo así, impecable. Gracias, Mari. Si no hay ninguna pregunta, entonces, Cristian, no sé si estás por ahí. Sí, doctor, aquí estoy. Hola, Jorge. Jorge siempre firme ahí. Todo bien, me dice Lucas. Buenísimo. ¿Quedó Creo claro que no lo hay de...? preguntas. Sí. Creo que no hay preguntas, doctor. No, no, creo que no, creo que no. Yo estoy baja encima, así que mejor, así me puedo ir a acostar. Gracias a ustedes, espero que la clase les haya servido y nos vemos entonces el viernes que viene. Todo clarísimo, me pone Gerardo. Genial, Gerardo. Me alegro mucho. A recuperarme, si no me queda otra. No, es que acá hemos tenido, les puede decir Lucas, que también está acá en Argentina, pasamos por ahí de 30 grados a 12 grados en 3 días, así que estamos todos medio como tratando de acomodarnos a eso. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en serio el viernes. Un abrazo enorme, que tengan buen fin de semana. Nos vemos, doctora, cuídese. Hasta luego, Cristian, gracias.